Mi mujer, la CEO de una de las empresas tecnológicas más punteras de Madrid, me miró fijamente a los ojos y soltó: Vete a donde quieras, Juan. Si alguna vez me dejas, volverás arrastrándote para pedirme perdón. Su voz destilaba la misma condescendencia que reservaba para los empleados que no cumplían sus objetivos. Había oído ese tono 1000 veces, pero esta vez, algo dentro de mí se rompió definitivamente. La miré allí de pie, con su traje de 3000 euros, de brazos cruzados como si estuviera cerrando una OPA hostil, y dije las dos palabras que lo cambiarían todo. Ya veremos. 3 semanas después, estaba a 600 kilómetros, en Barcelona, empezando un trabajo donde me pagaban el doble de lo que ganaba antes. Fue entonces cuando mi teléfono sonó con un número que no conocía. La mujer al otro lado de la línea dijo 5 palabras que me helaron la sangre. Juan, tenemos que hablar de Raquel. Mi nombre es Juan Peris. Tengo 38 años y, durante los últimos 12, estuve casado con Raquel Moreno, una de las directivas más jóvenes del sector tecnológico en la zona de Asca. Ella levantó Naxecor Solutions desde cero, empezando en su propio piso hasta convertirla en una empresa de 180 millones de euros con 300 empleados. Yo estaba orgulloso de su éxito. Claro que sí. Apoyé cada noche en vela, cada cena perdida, cada fin de semana que pasó cerrando tratos en lugar de estar conmigo. Pero, en algún momento del camino, Raquel dejó de ser mi mujer para convertirse en mi jefa. Cada conversación se transformó en una evaluación de desempeño. Cada desacuerdo era una negociación que ella tenía que ganar a toda costa. Y cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía, me despachaba con jerga corporativa. No estamos alineados en este punto o necesito que gestiones mejor tus expectativas. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otra en nuestra cocina de suelo de mármol, sacada de una revista de diseño. Raquel ya estaba vestida para ir a la oficina a las 6 de la mañana, revisando correos en el móvil mientras su café se enfriaba. Yo estaba preparando el desayuno, huevos revueltos y tostadas, lo mismo de cada mañana. Juan, dijo Raquel sin levantar la vista del teléfono, necesito que te encargues del tema de la reforma hoy. El presupuesto de la cocina ha llegado por 75.000 euros y creo que nos están cobrando de más. Presiona con el precio de la encimera de Silestone. Buenos días a ti también, dije, poniendo el plato frente a ella. Miró los huevos como si fueran un informe trimestral decepcionante. ¿Llevan queso? Sí, como a ti te gustan. Este mes estoy con una dieta de limpieza. Nada de lácteos. Te lo dije 3 veces la semana pasada. No se lo había oído decir ni una sola vez, pero eso era lo habitual. Raquel vivía en su propio mundo, donde todos debían estar al tanto de sus constantes cambios de prioridades. Lo siento, te haré otra cosa. No te molestes. Picaré algo en la oficina, se levantó, pegada al móvil. Por cierto, tu hermana me llamó ayer preguntando por los planes para la cena de Navidad. Por favor, dile a tu familia que mi asistente gestiona nuestra agenda social. Tienen que pasar por los canales adecuados. ¿Canales adecuados para hablar con su propia familia? Raquel, no intentan agendar una junta de accionistas, solo quieren saber si vendréis a comer el pavo. Finalmente me miró, y su expresión dejó claro que mi comentario le parecía tan tedioso como insignificante. Juan, dirijo una empresa. Tengo a 300 personas que dependen de mí para pagar sus hipotecas. No puedo funcionar con eficacia si todo el mundo piensa que puede llamarme cuando quiera. La estructura crea eficiencia. Soy tu marido, no tu empleado. Pues deja de actuar como uno que no entiende los principios básicos de la gestión del tiempo. Agarró su bolso de Hermes y se dirigió a la puerta. Encárgate de lo de la reforma. Tengo reuniones consecutivas hasta las 7. La puerta se cerró y me quedé allí, en nuestra cocina de diseño, rodeado de electrodomésticos que nunca usábamos y muebles en los que nunca nos sentábamos,
dándome cuenta de que no recordaba la última vez que mi mujer me había mirado de verdad. No una mirada fugaz mientras pensaba en el trabajo, sino mirarme como a una persona que le importaba, en lugar de como otra tarea pendiente en su lista. Aquella noche, Raquel llegó a casa a las 9:30, lo cual era temprano para ella. Yo había preparado la cena, pollo al ajillo con verduras asadas, y lo mantuve caliente en el horno. Pasó por mi lado sin decir palabra, fue directa al despacho y cerró la puerta. Esperé 30 minutos antes de llamar. Raquel, la cena está lista. He comido en la oficina y estoy en una conferencia con Tokio. ¿Puedes no interrumpirme cuando la puerta esté cerrada? Volví a la cocina y cené solo, algo que había hecho probablemente 200 veces en el último año. La comida me supo a cartón. Todo me sabía a cartón últimamente. Cerca de la medianoche, Raquel salió por fin del despacho. Yo estaba en el salón leyendo, incapaz de dormir en nuestra cama sin ella. ¿Todavía estás despierto?, preguntó sorprendida. Quería verte. Hace días que no hablamos de verdad. Suspiró de esa forma en que lo hacía cuando una reunión se alargaba demasiado. Juan, estoy agotada. ¿Podemos no empezar con esto ahora? ¿Con qué? ¿Con tener una conversación con mi mujer? Con una conversación donde enumeras todas las formas en las que fallo como pareja porque estoy ocupada construyendo algo que paga este chalet en La Moraleja, tu coche y todo lo demás que tenemos. Ahí estaba. La carta ganadora que siempre jugaba. Cada vez que intentaba hablar de la distancia que nos separaba, ella sacaba el tema del dinero. Ella ponía la pasta, por tanto, ella ponía las reglas. Nunca he dicho que estés fallando, Raquel. Solo te echo de menos. Echo de menos lo nuestro. Estamos bien, Juan. Solo estás siendo un sentimental otra vez, se dirigió a las escaleras. Tengo que estar en pie a las 5 para una llamada con inversores. Hablamos el fin de semana. Pero ambos sabíamos que no hablaríamos ese fin de semana. Nunca lo hacíamos. Siempre había otra llamada, otra crisis, otra razón por la que su empresa la necesitaba más que yo. El punto de ruptura llegó 2 semanas después, en la gala anual de su empresa. Era el tipo de evento donde la élite empresarial se reúne para felicitarse por ser la élite, celebrado en el Hotel Palace con champán que costaba más por copa de lo que mucha gente gasta en la compra semanal. Raquel se había gastado 4.500 euros en un vestido para la ocasión. Yo llevaba un traje que compré hace 3 años porque gastar dinero en mí me hacía sentir mal cuando no era yo quien lo ganaba. Esa era otra cosa que Raquel me había quitado. Mi sentido del valor ligado a un sueldo. La noche empezó mal y fue a peor. Raquel se movía por el salón como una profesional, estrechando manos, cerrando acuerdos, riéndose de chistes que no tenían gracia. Yo la seguía como un accesorio, presentado ocasionalmente como mi marido, Juan, antes de que ella pasara a conversaciones más importantes. Sobre las 9 de la noche, estaba en la barra cuando oí su voz cortando el murmullo de la multitud. Estaba hablando con Braulio Torres, uno de sus inversores, un hombre de pelo cano que había hecho fortuna en el sector inmobiliario. El secreto, decía Raquel lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran, es rodearse de gente que te eleve, no que te lastre. Aprendí pronto que el éxito requiere una priorización despiadada. La familia, las relaciones, incluso el matrimonio. Todos tienen que servir a un propósito mayor o se convierten en obstáculos. Braulio se rió. Hablas como una verdadera CEO. Tu marido debe de ser muy comprensivo. Juan. Raquel miró a su alrededor hasta que me localizó en la barra. Oh, él está bien. No da nada de guerra. Es, de hecho, su mejor cualidad. No requiere mucha atención. Es como tener una mascota muy bien educada. La gente a su alrededor se rió. Pensaron que estaba bromeando, siendo provocadora y aguda,
como se les permite ser a las personas poderosas. Pero yo vi su cara. No estaba bromeando. Así era exactamente como me veía. Una mascota mansa que no necesitaba atención. Dejé mi copa y pasé directamente por su lado hacia la salida. No se dio cuenta de que me había ido hasta 20 minutos después. Cuando por fin llamó, yo ya estaba en un taxi de vuelta a casa. ¿A dónde has ido?, exigió. Braulio quería presentarte a alguien y desaparece sin más. ¿Tienes idea de cómo me deja eso delante de los demás? Vete a la mierda, Raquel. Colgué. Volvió a llamar inmediatamente. Rechacé la llamada. Llamó otra vez. Apagué el teléfono. Cuando llegó a casa una hora después, yo estaba en la habitación de invitados haciendo una maleta. ¿Qué haces?, preguntó desde la puerta, todavía con su vestido de gala. ¿Te vas? No seas ridículo. He hecho un chiste que te ha herido el orgullo. Estás actuando como un niño. Dejé de hacer la maleta y la miré. Me has comparado con un perro, Raquel. Delante de tus colegas, delante de gente que te respeta. Era una broma, Juan. Dios, ¿cuándo te has vuelto tan sensible? Siempre he sido sensible. Simplemente dejaste de notarlo porque dejaste de verme como a una persona. Se cruzó de brazos, adoptando su postura de consejo de administración. Esto es absurdo. Estás sobreactuando por un comentario que no significa nada. Si quieres una disculpa, vale, lo siento. Ahora deja de hacer la maleta y ven a la cama. Mañana tenemos el brunch con los García Soto y necesito que estés allí. ¿Que esté allí? Cerré la cremallera de la maleta. Me necesitas como un accesorio, como prueba de que no todo en tu vida son negocios, de que tienes una vida normal. Pero no me necesitas como marido. No me has necesitado como marido en años. La expresión de Raquel se endureció. ¿A dónde piensas ir exactamente? ¿A casa de tu hermana? ¿A llorarle a tu familia lo terrible que soy? Adelante, Juan. Huye como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. Pero déjame decirte algo. Se acercó más, bajando la voz a ese susurro peligroso que usaba en las negociaciones. Si cruzas esa puerta, si de verdad me dejas, te arrepentirás. Te darás cuenta de lo bien que vivías aquí. Y cuando vuelvas arrastrándote para pedir perdón, porque lo harás, puede que yo no sea tan benevolente como ahora. Cogí mi maleta y pasé por su lado. Ya veremos. Aquellas dos palabras quedaron flotando en el aire como un desafío que ninguno de los dos esperaba que yo lanzara. Esa noche conduje hasta un hotel, me registré con mi nombre y me senté en una habitación genérica con muebles de serie, sintiéndome más en casa de lo que me había sentido en nuestro chalet de diseño en meses. Mi teléfono vibraba con mensajes de Raquel, pasando de la rabia a la confusión y luego a la preocupación. Estás siendo un inmaduro, vale, ten tu rabieta, te veo mañana, Juan, esto es ridículo, vuelve a casa, ¿dónde estás? Estoy preocupada. No respondía ninguno. En lugar de eso, abrí el portátil e hice algo que llevaba meses evitando. Empecé a buscar ofertas de trabajo, pero no en Madrid, sino en cualquier otro sitio. Barcelona, Valencia, Bilbao, incluso Sevilla. Lugares donde pudiera empezar de cero sin la sombra de Raquel planeando sobre todo. Mi formación era en análisis financiero para empresas tecnológicas, algo en lo que era muy bueno antes de que Raquel me convenciera para dejar mi puesto y ayudarla a levantar Nexacor. Necesito a alguien de total confianza para llevar los números, me dijo entonces, haciéndolo sonar como un honor cuando no era más que una forma de mantenerme dependiente y controlado. Pero me había encargado de mantener mis habilidades al día y mis certificaciones vigentes en un mercado que se mueve rápido y te olvida aún más rápido. En una hora, encontré 3 puestos que encajaban con mi perfil.
Puestos de analista financiero senior con salarios de entre 160.000 y 200.000 euros. No era el sueldo de un aseo, pero era suficiente para mantenerme solo, suficiente para demostrar que no era la mascota dócil de Raquel. Envié las solicitudes antes de que pudiera arrepentirme. A la mañana siguiente, Raquel llamó a las 6. Estuve a punto de no cogerlo, pero la curiosidad pudo conmigo. ¿Dónde estás? Su voz era tensa, controlada, pero notaba el nerviosismo. ¿En un hotel? ¿En cuál? ¿Qué más da? Silencio. Juan, ya has dejado claro tu punto. Estás dolido. Lo entiendo, pero tenemos que discutir esto de forma racional. Ven a casa y hablaremos. No hay nada de qué hablar, Raquel. Estoy harto de ser tu último pensamiento. ¿Mi último pensamiento? Su voz subió de tono. Te lo he dado todo. Una casa preciosa, seguridad financiera, contactos por los que la mayoría mataría. Y lo vas a tirar todo por la borda porque te han herido los sentimientos en una fiesta. Sigues sin entenderlo, dije en voz baja. Me lo has dado todo excepto lo único que realmente necesitaba. A ti. Eso no es justo. Estoy construyendo algo importante. Pensé que lo entendías. Lo entendía. Y lo apoyé. Pero en algún momento dejaste de construir una empresa y empezaste a levantar una fortaleza para dejar a todo el mundo fuera, incluido a mí. Otra pausa. Cuando Raquel volvió a hablar, su voz había cambiado al tono de negociación. Vale. Te escucho. Ven a casa y trabajaremos en esto. Puedo hacer cambios. Estar más presente. Podemos ir a terapia de pareja si es lo que quieres. No quiero terapia de pareja, Raquel. Quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un cristal roto. Nunca la había dicho en voz alta. Ni siquiera me había permitido pensarla del todo. Pero al oírla ahora, sentí que era lo correcto. Se sentía como la verdad que llevaba años evitando. No lo dices en serio, dijo ella, pero su voz era insegura. Sí, lo digo muy en serio. Voy a buscar un abogado esta misma semana. Juan, espera. No tomes decisiones precipitadas. Tómate unos días en el hotel para despejarte y luego hablamos. Hablamos de verdad. Ya no queda nada de qué hablar. Queda todo. Llevamos 12 años casados. No puedes tirarlo todo por una discusión. No es por una discusión, Raquel. Son 12 años de discusiones. 12 años poniéndome el último de la lista. 12 años desapareciendo un poco más cada día hasta convertirme en lo que me llamaste. Algo que no requiere mucha atención. Podía oír su respiración al otro lado. Casi podía verla en nuestro dormitorio calculando su siguiente movimiento. Muy bien, dijo finalmente. Vete. Ve a donde quieras. Pero acuérdate de mis palabras, Juan. Te darás cuenta de lo que has perdido. Te darás cuenta de que nadie más aguantará tu necesidad de afecto, tu constante demanda de atención, tu incapacidad para entender que algunas personas tienen prioridades más grandes que ir de la mano y hablar de sentimientos. Y cuando te des cuenta, cuando vuelvas arrastrándote para pedir perdón, me acordaré de esta conversación. Adiós, Raquel. Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después, recibí una llamada de una empresa en Barcelona, Tech Venture Analytics, una consultora de tamaño medio para tecnológicas emergentes. Habían visto mi currículum, verificado mis referencias y querían que volara para una entrevista. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. La CEO, una mujer llamada Patricia Morales, de la edad de Raquel pero infinitamente más cálida, pasó 2 horas hablando conmigo sobre la cultura de la empresa, sus valores y su compromiso con la conciliación. Hemos descubierto, dijo Patricia,
que los mejores analistas son los que tienen vida fuera de esta oficina. Gente que vuelve a casa con su familia, que tiene aficiones, que recuerda que el trabajo es lo que hacemos, no quienes somos. ¿Encaja esa filosofía contigo? Casi me río. Encajaba tanto que me daban ganas de llorar. Me ofrecieron el puesto esa misma tarde. 195.000 euros de salario base, más bonos, beneficios totales y ayuda para la mudanza. Acepté antes de salir del edificio. Cuando se lo conté a Raquel 2 días después, quedando con ella en una cafetería porque no soportaba volver a la casa, me miró como si hubiera anunciado que me unía a una secta. ¿Barcelona?, dijo, removiendo su café sin beberlo. ¿Te mudas a Barcelona? He aceptado un trabajo allí. Sí. Esto es una locura, Juan. Estás tomando decisiones que cambian tu vida por una pelea. ¿Te das cuenta de lo irracional que estás siendo? Estoy siendo más racional de lo que he sido en años. Ella se inclinó hacia adelante y, por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a una emoción genuina en sus ojos. Miedo, tal vez, o pérdida, o simplemente la constatación de que había calculado mal. No lo hagas, dijo en voz baja. Por favor. Sé que he sido difícil. Sé que te he dado por sentado, pero puedo cambiar. Podemos arreglarlo. Has tenido 12 años para arreglarlo, Raquel. Solo que nunca pensaste que fuera necesario porque asumiste que yo siempre estaría ahí esperando las migajas de atención que quisiera soltarme. Eso no es justo. ¿No lo es? Me levanté. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el proceso de divorcio. Quédate con la casa, con los coches, con lo que quieras. Solo quiero salir de esto. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, dijo ella, con la voz endureciéndose de nuevo. Y cuando te des cuenta, no esperes que te perdone. Salí de aquella cafetería sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La mudanza a Barcelona fue rápida. Encontré un piso en el barrio de Sarri nada ostentoso, pero luminoso y con vistas a la ciudad. El tipo de sitio que sentía como mío en lugar de un escaparate para la aprobación de los demás. Mi primer día en Tech Venture Analytics fue como entrar en un universo paralelo. La gente hablaba entre sí de cosas que no eran trabajo. Me preguntaban por mis planes de fin de semana, me invitaron a un partido de pádel de la empresa, me incluían en las conversaciones como a una persona digna de conocer, no como a un engranaje más. Y Patricia Morales resultó ser todo lo que Raquel no era. Valoraba las opiniones, confiaba en su equipo y entendía que tratar bien a la gente no era una debilidad, sino la base de todo lo demás. A las 3 semanas de mi nueva vida, sonó mi teléfono con un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Juan Peris? La voz era femenina, profesional, un poco nerviosa. Sí. Mi nombre es Amanda Ferrer. Le llamo por Raquel Moreno. Se me dio un vuelco el estómago. ¿Qué pasa con ella? Señor Peris, esto es complicado y le pido disculpas por contactar con usted directamente, pero no sabía a quién más acudir. He estado saliendo con Raquel los últimos 8 meses. El mundo se inclinó hacia un lado. ¿Saliendo con ella? Sí, sentimentalmente. Trabajo en su edificio. Nos conocimos en un evento de networking y las cosas surgieron. Ella me dijo que estaba separada de su marido, que estaban en proceso de divorcio, que era algo amistoso pero necesario porque se habían distanciado. Me senté pesadamente en el sofá. Te dijo que estábamos separados hace 8 meses. Sí, pero ayer descubrí que no era verdad. Que usted se fue hace solo 3 semanas y que, antes de eso, seguían casados y viviendo juntos. Señor Peris, no soy una rompehogares. Nunca me habría involucrado con una mujer casada de haber sabido la verdad. Pero Raquel me mintió, y creo que le ha estado mintiendo a usted también.
¿Por qué me cuenta esto? La voz de Amanda era tranquila pero firme. Porque crecí con padres que se mintieron durante años, que se destruyeron mutuamente en lugar de tener el valor de ser honestos. Y porque cuando ayer confronté a Raquel con sus mentiras, se rió de mí. Dijo que era una ingenua por pensar que ella era capaz de la monogamia, que yo solo era una distracción para el estrés de su matrimonio. Dijo que usted probablemente estaría ahora en casa, patético y miserable, esperando a que ella le perdonara por haberse ido. Y algo en su forma de decirlo, la crueldad en su voz. Supe que tenía que decirle la verdad. No supe qué decir. Una parte de mí quería enfadarse, pero sobre todo sentía tristeza. Tristeza porque Raquel se había convertido en alguien a quien no reconocía, alguien capaz de esa crueldad casual con varias personas a la vez. Gracias por llamar, dije finalmente. Agradezco su sinceridad. Por lo que sirva, añadió Amanda, creo que hizo bien en irse. Nadie merece ser tratado de la forma en que ella habla de usted. Al colgar, me quedé mirando por la ventana, procesando la información. Raquel me había estado engañando durante 8 meses mientras me hacía sentir culpable por querer un mínimo de atención y respeto. Había estado construyendo una vida sin mí mientras se aseguraba de que yo sintiera que no podía sobrevivir sin ella. La llamada debería haberme destrozado, pero en cambio, se sintió como la última pieza de un puzzle encajando, confirmando lo que sospechaba pero no quería creer. Raquel no solo había descuidado nuestro matrimonio, lo había estado desmantelando activamente mientras me mantenía cerca como una red de seguridad por si sus otras opciones fallaban. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Esto cambia las cosas, dijo. En España, el adulterio no influye directamente en la cuantía del divorcio, pero afecta a la negociación de activos, especialmente si podemos demostrar que usó fondos gananciales para mantener esa relación. En una semana, mi abogada reunió pruebas. Amanda Ferrer estaba dispuesta a facilitar mensajes, correos y facturas de hoteles y cenas que Raquel había cargado a nuestra cuenta común. Las pruebas eran demoledoras y detalladas, dibujando el retrato de una mujer que llevaba una doble vida calculada al milímetro. El abogado de Raquel contactó con el mío 3 días antes de la primera cita judicial. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial, evitar el escrutinio público que supondría un juicio. Raquel estaba dispuesta a darme una compensación económica más que generosa si aceptaba firmar una cláusula de confidencialidad sobre su infidelidad. Está protegiendo su reputación, me explicó mi abogada. Un divorcio público con pruebas de infidelidad podría dañar su posición en la comunidad empresarial. Está dispuesta a pagar mucho para que te calles. La oferta de Raquel era sustancial. 2,5 millones de euros en efectivo, la mitad del valor de nuestra cartera de inversiones y compraría mi parte de Nexacor a valor de mercado, otros 800,000 euros. A cambio, yo aceptaba no discutir nunca los detalles del divorcio en público. Lo pensé durante unos 10 segundos antes de decirle a mi abogada que hiciera una contraoferta. No quiero su dinero. Quiero un divorcio honesto. Dile que me llevaré lo que me corresponde legalmente y nada más. Pero no voy a firmar ningún acuerdo que me obligue a mentir sobre lo que pasó. Mi abogada me miró como si hubiera perdido la cabeza. Juan, estamos hablando de más de 3 millones de euros. Sé perfectamente lo que es. Es Raquel intentando comprar mi silencio porque no soporta que la gente sepa que no es perfecta. Pero no quiero su dinero ni quiero que me compre. Dile que aceptaré el reparto estándar de bienes gananciales según la ley, y que se guarde su dinero sucio. Raquel me llamó directamente esa noche, saltándose la regla de comunicarse solo a través de abogados. ¿A qué juegas?, exigió. A nada. Simplemente no quiero tu dinero, Raquel. Todo el mundo quiere dinero, Juan. Así funciona el mundo. Quizá tu mundo, el mío no. Estás siendo estúpido. Son millones de euros.
Son millones a cambio de fingir que nuestro matrimonio acabó porque nos distanciamos, en lugar de porque eres una infiel en serie que me trató como a un empleado al que se te olvidó despedir. No, gracias. Yo te hice. Siseo Raquel. Antes de mí no eras nada. Un analista de medio pelo sin futuro. Te lo di todo. Me diste cosas, Raquel. Hay una diferencia. Te arrepentirás. Cuando estés sufriendo en Barcelona intentando llegar a fin de mes con tu patético sueldo, recordarás que rechazaste millones por tu orgullo. Me parece bien. ¿Te parece bien a ti que todo el mundo sepa por qué me fui? Colgó sin responder. El divorcio se cerró 6 semanas después. Me llevé exactamente la mitad de nuestros bienes comunes, lo que supuso unos 400.000 euros tras liquidar deudas. No eran los millones que Raquel ofreció, pero era suficiente para vivir cómodo y libre. La historia acabó saliendo a la luz, no porque yo la contara, sino porque Amanda Ferrer escribió un artículo sobre su experiencia para un blog de mujeres emprendedoras. No nombró a Raquel directamente, pero cualquiera en el sector tecnológico de Madrid pudo adivinar de quién hablaba. El artículo se hizo viral, provocando debate sobre el poder, las relaciones y la ética en la cultura corporativa. Raquel intentó demandar por difamación, pero como Amanda no la había nombrado y todo lo dicho era verdad, el caso no llegó a nada. El Consejo de Administración de Nexacor empezó a hacer preguntas incómodas sobre el juicio de su CEO. 3 inversores importantes se retiraron, citando falta de confianza en el liderazgo. Lo vi todo desde la distancia, sintiendo alivio de no formar parte de aquel mundo. 6 meses después del divorcio, me ascendieron a director de estrategia financiera en Tech Venture Analytics. Patricia Morales me llamó a su despacho para darme la noticia. Juan, has superado todas las expectativas. Tu análisis para la cuenta de los hoteleros les ahorró 2 millones en malas inversiones y la reestructuración del grupo Brennan aumentó sus beneficios un 40%. Eres el talento sobre el que queremos construir esta empresa. El ascenso vino con un sueldo de 240.000 euros, un despacho con vistas y un equipo de 3 analistas a mi cargo. Pero lo más importante es que vino con respeto, con el reconocimiento de mi valor como profesional y como persona. También había empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo cafés y cenas con gente interesante que me veía como alguien a quien valía la pena conocer. Era aterrador y estimulante a partes iguales. Recordar cómo ser una persona en lugar de un complemento. Una noche estaba cenando con una mujer llamada Sara, una profesora que conocí en una barbacoa de unos amigos, cuando mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Juan, soy Raquel. Necesito hablar contigo. Es importante. Le enseñé el mensaje a Sara. Mi exmujer. Es la primera vez que me escribe desde el divorcio. ¿Vas a contestar? Pensé en la mujer que me dijo que volvería arrastrándote para pedir perdón. La mujer que me trató como a una mascota que no necesitaba atención. La mujer que estaba tan segura de su poder sobre mí que no podía imaginar que realmente la dejaría. Borré el mensaje sin responder y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No, dije, sonriendo a Sara. Creo que estoy exactamente donde necesito estar. 3 meses después supe por conocidos comunes que Raquel había dejado el cargo de CEO en Nexacor. El comunicado oficial hablaba de buscar nuevos retos, pero el rumor era que el consejo la había forzado a salir tras aparecer más historias sobre su trato a empleados y colegas. Intentó llamarme 2 veces más, dejando mensajes que pasaron de la exigencia a la súplica. Juan, tenemos que hablar de lo que pasó, creo que ambos cometimos errores, Juan, he ido a terapia, ahora entiendo lo que hice mal, ¿podemos al menos tomar un café? Nunca devolví la llamada. No por rencor, sino porque realmente no tenía nada que decirle. El Juan que estaba casado con ella, el que creía que necesitaba su aprobación para valer algo, ya no existía. Un año después de dejar Madrid,
Estaba sentado en mi piso de Barcelona, mirando la ciudad que había aprendido a amar, cuando me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había sentido invisible. Cada día la gente me veía, me escuchaba, valoraba mis opiniones. Tenía amigos que realmente querían pasar tiempo conmigo, un trabajo que me estimulaba sin machacarme y una vida que sentía como propia, no algo prestado. Mi móvil vibró con un mensaje de Sara, mi pareja desde hace 6 meses. Cena en mi casa esta noche. Estoy haciendo esa pasta que tanto te gusta. Sonreí y tecleé. No veo la hora. Fue entonces cuando supe con certeza que Raquel se había equivocado en todo. No había vuelto arrastrándome. Nunca me arrepentí de haberme ido. Y la vida que había construido sin ella era infinitamente mejor que la que tuve a su lado. Porque resulta que, cuando dejas de aceptar migajas de alguien que te ve como menos de lo que eres, descubres que te mereces el banquete entero. Y en algún lugar hay gente dispuesta a servírtelo. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Raquel me lo dio todo excepto lo único que importaba. Pero al irme, al elegirme a mí mismo por encima de sus expectativas, me di a mí mismo algo que ella nunca pudo darme. Libertad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Fue mi propio hijo quien me tendió una trampa y me envió a prisión por un delito que jamás cometí. Dañó a su propia sangre. Creyeron que este viejo estaba acabado, sin poder y en el olvido, pero nunca imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Con solo una llamada, todo cambiaría. Antes de contarles cómo empezó todo, quiero saber quién escucha esta historia de traición y venganza. Las paredes de la celda estaban húmedas, oliendo a hormigón viejo, sudor seco y esperanza podrida. Sin embargo, para mí, Mateo de la Vega, esas paredes se habían convertido en un calendario. Con la punta de mi uña, áspera y astillada, tracé otra pequeña línea vertical cerca de la pata de mi catre de hierro. 729. Mañana sería el día 730. Mañana saldría del centro penitenciario de Madrid Pi, en Aranjuez. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con el aire estancado de la meseta que sabía a óxido y arrepentimiento. El calor veraniego convertía la celda en un horno, incluso de noche. Me senté con las piernas cruzadas en el fino colchón que había sido mi cama durante 2 años. Antes de esto, dormía en una cama king size en mi palacete de La Moraleja. Antes de esto, yo era Mateo de la Vega, fundador de Sistemas de la Vega, valorada en 65 millones de euros. Ahora, solo era el interno a 472.39. Los recuerdos llegaron como una inundación. La Audiencia Nacional, la mirada gélida del juez. Y allí, en el estrado de los testigos, mi propio hijo, Adrián de la Vega, con un traje de Armani perfectamente planchado y una tristeza manufacturada en su rostro. Amaba a mi padre, señoría, su voz había temblado. Pero no puedo justificar sus actos. Empujó a Elena por las escaleras. Estaba embarazada. Mató a mi hijo nonato. Luego vino Elena, la mujer de Adrián, sentada en una silla de ruedas, sujetándose el vientre liso. Lágrimas de cocodrilo rodaban por sus mejillas. El señor de la Vega me gritó, sollozó. Luego me empujó. Sentí como mi bebé moría. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Había ido a la oficina de Adrián aquel día para confrontarlo por una malversación de fondos. 1,5 millones de euros desaparecidos de las cuentas de la empresa. Pero nunca toqué a Elena. Ella misma se había tirado por las escaleras. La cámara de seguridad había sufrido un fallo técnico misterioso durante esos minutos cruciales, dejando solo las imágenes de mí en la parte superior con el rostro lleno de furia.
Cuando el mazo golpeó la mesa y escuché la sentencia de 2 años, mi mundo se derrumbó. Vi a Adrián abrazar a Elena y, en ese momento, capté una mirada. No era culpa, sino un cálculo frío. La mirada de alguien que acababa de eliminar el único obstáculo para su herencia. Intenté luchar, pero Adrián se movió rápido. Presentó una petición de urgencia para congelar mis cuentas, alegando que yo era mentalmente inestable. Sin acceso a mi dinero, no pude contratar a los abogados de la calle Serrano que podrían haberme salvado. Me quedé con un abogado de oficio desbordado de trabajo que apenas miró mi caso antes de aconsejarme que me declarara culpable. Me negué. Fui a juicio y perdí. Mateo, ¿estás soñando despierto otra vez? Una voz ronca me interrumpió. Era Paco Beltrán, mi compañero de celda. Un hombre de unos 60 años cumpliendo condena por estafa fiscal. Mi único compañero en este infierno. Solo contando los días, Paco, respondí en voz baja. Mañana sales libre, dijo Paco, doblando su uniforme. Si yo fuera tú, estaría dando gracias a la Virgen. Pero estás demasiado tranquilo, Mateo. Como quien va a por el pan, no como quien sale del hoyo. Esbocé una leve sonrisa que no llegó a mis ojos. Porque el verdadero infierno no está aquí, Paco, susurré. El verdadero infierno está ahí fuera, esperándome. Paco arqueó una ceja, pero no dijo nada. Me puse de pie y caminé hacia el espejo agrietado sobre el lavabo. El hombre que me devolvía la mirada era diferente. El pelo con vetas grises, el rostro endurecido, los ojos más oscuros. Había perdido 10 kilos, no por la mala comida, sino por la rabia que ardía en mi interior como un horno. Pensé en Isabel, mi esposa durante 30 años, fallecida hace 3, antes de que pudiera ver en qué se había convertido nuestro hijo. Adrián, Elena, pronuncié los nombres como maldiciones. Mañana estarían esperando fuera con periodistas, escenificando una reconciliación, interpretando sus papeles. Pero yo había aprendido a ser paciente en esta celda. La paciencia era un arma, y la venganza era un plato que se servía frío. Yo había mantenido el mío en el congelador durante 2 años. La puerta de la celda se abriría en pocas horas, y cuando lo hiciera, el infierno saldría conmigo. Horas de visitas. El sonido de zapatos caros resonó por el pasillo. Adrián venía de nuevo. Visita para De la Vega, dijo el oficial Martínez. Su hijo dice que es urgente. Cerré mi libro. El último intento desesperado. Por supuesto. La sala de visitas estaba dividida por un cristal. Al otro lado vi a Adrián en su traje de 3.000 euros, con aspecto cansado. Bien. A su lado se sentaba Elena, luciendo más delgada. Mejor aún. Adrián agarró el teléfono. Esperé antes de levantar el mío. Papá, por favor, la voz de Adrián se quebró. Solo firma la transferencia del fondo fiduciario. 2 millones. La empresa lo necesita. La auditoría empieza mañana. Hola para ti también, hijo, lo corté fríamente. Elena se acercó, las lágrimas ya formándose. Padre, nos hemos encargado de todo mientras no estaba. Mantuvimos Sistemas de la Vega a flote. Es lo menos que podría hacer. ¿Lo menos que podría hacer? Mi risa fue amarga. ¿Sentarme en esta jaula por un crimen que no cometí mientras vivís en mi casa? Mi casa, corrigió Adrián bruscamente. Ahora soy el consejero delegado. Esos activos son tanto míos como suyos. Nada es tuyo, Adrián. No hasta que yo esté muerto. Un movimiento detrás de Adrián captó mi atención. Una figura en la puerta. Claudia de la Vega, mi hija de 27 años, con un traje negro de corte impecable y el pelo rígidamente recogido. Su rostro se mantenía neutral mientras daba un paso al frente. Claudia, díselo tú,
Adrián miró hacia atrás. Dile a papá lo difícil que ha sido esto. Claudia se encontró con mis ojos a través del cristal. Esos ojos. Los ojos de Isabel, que una vez habían sido cálidos. Ahora eran planos, vacíos. Padre, la voz de Claudia era controlada, clínica. Deberías firmar. Es lo mejor. La empresa está sufriendo sin acceso al fondo. Deberías cooperar. Sentí que algo se rompía en mi interior. Incluso Claudia, mi hija, estaba del lado de Adrián. ¿Incluso tú, Claudia? Susurré. Claudia desvió la mirada, sin decir nada. Papá, escucha, Adrián se inclinó desesperadamente. El banco requiere verificación biométrica. Huella dactilar y reconocimiento facial. Por eso te necesitamos mañana en la sucursal. Solo una firma. 2 millones. ¿Por qué no falsificarla? Pregunté con frialdad. Adrián se puso rojo. Porque es un delito federal y el banco tiene sistemas de seguridad. Oh, ahora te preocupan los delitos, sonreí sin humor. Las lágrimas de Elena desaparecieron, reemplazadas por la ira. Viejo estúpido. Estás destruyendo todo por despecho. Cuidado, Elena, mi voz bajó hasta convertirse en hielo. No tengo nada que perder. ¿Y tú? Adrián golpeó la mesa. Mañana saldrás de aquí sin nada, viejo. Sin dinero, sin familia, sin poder. Nosotros lo controlamos todo ahora. Me incliné hacia adelante, con los ojos clavados en mi hijo. Ya lo veremos, Adrián, dije suavemente. Mañana te enseñaré lo que significa realmente no tener nada. Me levanté y colgué el teléfono. A través del cristal, la boca de Adrián se movía, gritando. Elena señalaba, pero yo le di la espalda. Mientras caminaba hacia el oficial Martínez, oí la voz tranquila de Claudia a través del cristal. Adiós, padre. No nos vemos mañana. Adiós. Al darme la vuelta para marcharme, Claudia permanecía perfectamente quieta, con el rostro convertido en una máscara de fría indiferencia. Ni una sola grieta en su actuación. La luz del sol de la mañana se filtraba por las puertas de hierro de la cárcel de Aranjuez como oro líquido. Salí parpadeando ante la intensidad del brillo tras 730 días de penumbra fluorescente. El calor de septiembre me golpeó de inmediato. El aire denso y húmedo de Madrid que olía a libertad, a gasolina y a nuevos comienzos. Una multitud se había congregado fuera de las puertas. Periodistas con cámaras y micrófonos rodeaban el lugar, y en el centro, como actores esperando su entrada, estaban Adrián y Elena. Mi hijo vestía un traje azul marino que probablemente costaba 3.000 euros, con el rostro ensayado en un gesto de cuidadoso remordimiento. A su lado, Elena sostenía un ramo de rosas blancas sobre su vestido color crema. Atrezo para las cámaras. Papá, la voz de Adrián se proyectó por todo el aparcamiento, lo suficientemente alta para que cada micrófono la captara. Bienvenido. Estamos aquí para ti. Somos una familia. No detuve mi paso. Caminé hacia adelante, mi camisa blanca arrugada y mis vaqueros desgastados me quedaban holgados tras 2 años de comida carcelaria. Eran las mismas prendas que llevaba el día que me detuvieron. Todo lo que tenía ahora. Adrián dio un paso al frente, extendiendo las rosas. Papá, por favor, vamos a casa. Podemos hablar. Arreglarlo todo. Pasé de largo. No lo rodeé, simplemente pasé a través de su espacio como si Adrián fuera un mueble viejo en la acera. Papá, la voz de Adrián se agudizó. Su mano salió disparada, agarrándome del brazo. No montes un espectáculo. Entra en el coche ahora mismo. Me detuve lentamente y giré la cabeza. Miré la mano de Adrián apretando mi brazo, luego busqué sus ojos. Las cámaras estaban grabando,
registrándolo todo. Suéltame, dije en un susurro, midiendo cada sílaba. O gritaré que me estás agrediendo delante de toda esta prensa. La mano de Adrián cayó como si hubiera tocado fuego. Reanudé mi marcha. Detrás de mí, la voz de Elena se elevó, rompiendo la fachada. Está completamente loco. 2 años le han destruido la cabeza. El rugido profundo de un motor potente la cortó en seco. Un Rolls-Royce Phantom negro se deslizó por el aparcamiento como una pantera, con el cromo brillando bajo el sol, exigiendo atención inmediata. La matrícula rezaba Brooks. Todas las cámaras giraron hacia él. La puerta del conductor se abrió. Un hombre joven salió, de unos 30 y pocos años, atlético, vistiendo un carísimo traje de 3 piezas color gris carbón. Tenía el pelo oscuro cortado con precisión y ojos inteligentes tras unas gafas sin montura. Se movía con una confianza silenciosa. Era Marcos Brooks, graduado en ICADE, el abogado que ganaba los casos imposibles. Adrián había intentado contratarlo el año pasado para una demanda corporativa, pero Brooks se había negado sin dar explicaciones. Marcos caminó directamente hacia mí, ignorando a los reporteros, ignorando el impacto de Adrián, ignorando todo excepto a su cliente. Señor de la Vega, la voz de Marcos era clara y respetuosa. Todo está listo, señor. Le estreché la mano con firmeza una vez. Marcos abrió la puerta trasera con una inclinación profesional. Me detuve y miré hacia atrás, hacia Adrián y Elena. Estaban congelados, las rosas se marchitaban en manos de Elena y tenían las bocas ligeramente abiertas mientras su escena cuidadosamente planeada se desmoronaba. No sonreí, no me regodeé, solo los miré. Dejé que vieran que algo fundamental había cambiado, que el hombre que entró en prisión no era el hombre que salía de ella. Luego me deslicé dentro del Rolls Royce. El cuero me abrazó. El interior olía a lujo, a madera pulida y a poder. La puerta se cerró con un golpe sólido, como una caja fuerte bloqueándose. Fuera, estalló el caos. Señor de la Vega. Los reporteros enjambraron a Adrián. ¿Quién ha recogido a su padre? ¿A dónde se lo llevan? ¿De dónde ha sacado el dinero? El rostro de Adrián pasó por todas las emociones. Confusión, palidez, choque. Y un rojo ardiente. ¿Cómo es posible? Balbuceó. Ese es Marcos Brooks. Elena agarró el brazo de Adrián, perdiendo la compostura. Dijiste que nos había rechazado. Dijiste que tu padre no tenía nada. A través de los cristales tintados, vi cómo la comprensión nacía en el rostro de mi hijo. Había calculado mal. Me había subestimado. El juego no había terminado, estaba empezando. Marcos se sentó en el asiento del conductor y pulsó el botón de arranque. El motor ronroneó. ¿A dónde, señor? Marcos me miró por el espejo retrovisor. Me eché hacia atrás, cerrando los ojos. Mi primer aliento verdaderamente libre en 2 años. Al santuario, dije en voz baja. Necesito lavarme su rastro. Y después, comenzaremos la guerra. El ático del Hotel Ritz-Carlton ocupaba toda la planta 42. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista de Madrid que se extendía hasta el horizonte. Me quedé allí de pie, simplemente respirando aire puro. Luego caminé hacia el baño. Mármol por todas partes, grifería de oro y una ducha con 6 hidromasajes. Abrí el agua, casi hirviendo, me despojé de la ropa de la cárcel y me metí debajo. El chorro me golpeó como un bautismo. Me froté con el jabón del hotel, con aroma a cedro y bergamota, nada que ver con el olor a desinfectante industrial de la prisión. Me restregué hasta que mi piel enrojeció. 2 años en aquel lugar, 2 años de traición. Las lágrimas brotaron calientes como el agua, silenciosas. Me apoyé contra el mármol y las dejé caer. No era por debilidad,
sino por la rabia y el duelo por el hombre que una vez confió en su propio hijo. Aquel hombre había muerto. Cuando salí envuelto en un albornoz de felpa, Marcos Prox me esperaba en el salón, pero no estaba solo. Una mujer mayor estaba sentada en los sillones de cuero, con la espalda recta, de más de 60 años, el pelo plateado corto, ojos afilados y un traje de chaqueta gris marengo. Señor de la Vega, dijo Marcos poniéndose de pie, le presento a Beatriz Valdés. Era la mejor abogada penalista de España. Terminó su propia condena justo antes de que me encarcelaran a mí por corrupción corporativa. Fui el chivo expiatorio, dijo Beatriz con una sonrisa sin calidez. 5 años por negarme a traicionar a mi cliente. Salí hace 6 meses. Marcos fue mi alumno. Él me habló de usted. ¿Y quiere ayudarme? Quiero destruir a bastardos corruptos, corrigió Beatriz. Su hijo cumple los requisitos. Marcos señaló unos documentos que cubrían la mesa de centro. Tenemos que movernos rápido, dijo. Golpear mientras Adrián está desprevenido. Me senté. Enséñadme. Poder notarial, Marcos extendió el primer documento. Adrián consiguió que lo declararan a usted mentalmente incompetente. Vamos a revocarlo ahora mismo. Su firma reactiva su estatus como accionista mayoritario con el 70% de las acciones. Firmé inmediatamente. Siguiente. Auditoría forense de urgencia. Congelará todas las cuentas de la empresa hasta que se complete. Adrián no podrá mover ni un euro sin la aprobación del Consejo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 30 días. Más si encontramos irregularidades, y las encontraremos. Hacedlo. Beatriz se inclinó hacia adelante. Su fuente nos envió esto, dijo entregándome un sobre de papel craft sin nombre, solo con una letra, C. Mi mano se quedó inmóvil. Conocía esa caligrafía. Dentro había una memoria USB y una nota en papel normal. 2 años de trabajo. Todo lo que necesitas. Confía en Marcos, es tu aliado. Es muy minucioso. Marcos conectó la unidad al portátil. La pantalla se llenó de hojas de cálculo, registros bancarios, correos electrónicos, sociedades pantalla, blanqueo de capitales, sobornos al juez y al técnico que corrompió las grabaciones. ¿Quién es esta persona? Pregunté en voz baja. Anónimo, respondió Marcos. Pero alguien con acceso total a sistemas de la Vega. Alguien en quien Adrián confía. Me quedé mirando la letra C. Mi pecho se apretó. Claudia, no. Ayer se mostró fría, distante. A menos que. Señor de la Vega, me apremió Beatriz. Levanté la vista, apartando ese pensamiento. Ejecutad el bloqueo. Cortad el acceso de Adrián a cada cuenta. Corporativa, personal, todo. Quiero que sienta lo que significa no tener nada. Los dedos de Marcos volaron sobre las teclas. El banco recibirá nuestra orden judicial en menos de 1 hora. Adrián será notificado por la mañana. Tarjetas denegadas. Acceso 0. Bien. Volví a los ventanales. Madrid pulsaba bajo mis pies. Mi ciudad, mi empresa, mi imperio. Adrián pensó que podía robármelo. Adrián se equivocó. Una cosa más, Beatriz me entregó una fotografía reciente de Adrián y Elena en un restaurante de lujo de la calle Jorge Juan. Estaban riendo, brindando con champán. En el reverso, la misma caligrafía. Que disfruten de su última cena. Sonreí con frialdad. ¿Cuándo lo hacemos público? Mañana, dijo Marcos, rueda de prensa. Anunciará que recupera el control. A los medios les encantará. Un hombre injustamente encarcelado reclamando su imperio. Asentí. Démosles el espectáculo que esperan. Mientras tanto,
Al otro lado de la ciudad, el teléfono de Adrián sonó en su despacho de sistemas de La Vega. Identificador de llamadas. Banco Santander. Frunció el ceño y respondió. Señor de La Vega, soy Susana Jones, de Servicios de Cuentas. Estamos viendo irregularidades en sus cuentas corporativas. Venga a la sucursal inmediatamente. La sangre de Adrián se congeló. La noticia estaba a punto de destruirlo. El restaurante amazónico, en plena calle Jorge Juan, brillaba con la elegancia del viejo dinero madrileño. Lámparas de cristal, manteles de hilo y un ambiente selvático sofisticado donde la élite de la capital cerraba acuerdos ante filetes de 90 euros. Adrián de la Vega estaba sentado en la mesa central, visible para todos. Una declaración de poder. Elena lucía un diseño de Valentino color burdeos. Frente a ellos se sentaban Ricardo y Patricia Sterling, dueños de una constructora de infraestructuras y posibles inversores. Mi hijo necesitaba sus 15 millones de euros, prometiendo un retorno de inversión del 40% en 18 meses. Adrián gesticuló con su copa de vino. El sector inmobiliario en Madrid está en auge. Este es el momento. Ricardo asintió. Su padre construyó un imperio impresionante. ¿Cómo está él? Adrián corrigió con suavidad. Yo lo estoy expandiendo, llevando a Sistemas de La Vega a la era moderna. Respecto a su salida hoy. Bueno, han sido 2 años duros y le han pasado factura. Está bajo cuidado médico. Elena puso su mano sobre la de Adrián. Es desgarrador, pero somos una familia. El camarero apareció con la cuenta. 850 euros. Adrián sacó su tarjeta American Express Centurion y la entregó con indiferencia. Quédese con el cambio. El camarero la pasó por el datáfono. Beep. Denegada. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Beep. Denegada. El estómago de Adrián dio un vuelco. La máquina debe de estar fallando. Inténtelo una vez más. Tercer intento. Beep. Lo siento, señor. Dice. Contacte con su entidad. Patricia y Ricardo intercambiaron miradas. Un fallo del sistema bancario, seguramente, rió Adrián demasiado alto. Elena, usa la tuya. Elena buscó torpemente su tarjeta vinculada a la misma cuenta. Beep. Denegada. Se hizo un silencio sepulcral. Llamaré a finanzas, dijo Adrián levantándose abruptamente, arrastrando la silla. Caminó hacia la entrada con el teléfono en la oreja. Gerardo Thompson, el director financiero. Gerardo, ¿por qué no funcionan las tarjetas? La voz de Gerardo sonó aterrorizada. Señor de la Vega, he estado intentando localizarle. Todas las cuentas de la compañía están bloqueadas. Orden de la CNMV a las 5 de la tarde. Auditoría forense de emergencia. El mundo de Adrián se tambaleó. ¿Qué? ¿Bajo qué autoridad? Bajo la de su padre. Mateo ha reactivado su estatus de accionista mayoritario. El consejo se ha puesto de su parte. Sigue siendo el fundador. Yo soy el consejero delegado. Su nombramiento se basó en un poder notarial que él ha revocado, dijo Gerardo con calma. Legalmente, nunca dejó de ser el presidente. La transferencia de 2 millones de esta mañana ha sido cancelada y marcada como sospechosa. Todo está bloqueado hasta que la auditoría termine. ¿Y Adrián? Enciende la tele. Adrián se giró hacia la pantalla plana del bar. La Sexta Noticias. Yo estaba en un podio con el logo de Sistemas de La Vega detrás. Me veía sano, fuerte y furioso. El rótulo decía: Mateo de la Vega anuncia su regreso y una reestructuración total. Yo, Mateo de la Vega, como legítimo propietario y presidente,
anuncio una reestructuración completa de la directiva con efecto inmediato, mi voz sonó clara. Mientras estuve encarcelado injustamente, ocurrieron irregularidades financieras masivas, desvío de fondos y proyectos mal gestionados. Se tomarán medidas legales contra todos los responsables. Mis ojos parecieron atravesar la cámara hasta clavar la mirada en Adrián. Esta empresa será saneada de arriba a abajo. La pantalla cortó a los reporteros. Adrián se quedó petrificado. Cada par de ojos en el restaurante estaba puesto en él. Ricardo le enseñaba algo a su mujer en el móvil. El camarero merodeaba con la cuenta impagada. Elena apareció siseando. Adrián, la gente está mirando. ¿Qué está pasando? Adrián no podía hablar. Vio su reflejo en los adornos de latón. El rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que no tenía nada. Su móvil vibró. Un número desconocido. Disfruta de tu última cena. C. No era solo una tarjeta denegada. Era un jaque mate. Han pasado 3 días desde mi salida. Estoy sentado en el sillón de cuero de mi despacho, en la planta más alta de una de las torres del área de 4 Torres Business Area. La vista de Madrid desde aquí siempre me pareció un símbolo de control, pero ahora es algo más. Es mi regreso de entre los muertos. Llaman a la puerta. Entra Claudia. Lleva el mismo traje impecable que en la cárcel, pero su expresión ha cambiado. La máscara de indiferencia se ha esfumado. Se acerca a la mesa y coloca sobre ella una carpeta con el logotipo de la agencia tributaria. Todo ha terminado, papá, dice en voz baja. Adrián y Elena acaban de recibir la notificación de desahucio de la mansión de La Moraleja. La casa está a nombre de la empresa, y la empresa vuelve a ser tuya. Miro a mi hija fijamente. ¿Fuiste tú todo este tiempo? ¿Tú eras E? Le pregunto, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Claudia asiente, y por fin los ojos le brillan con lágrimas contenidas. Tuve que hacerlo, papá. Cuando Adrián te tendió la trampa, comprendí que si me enfrentaba a él abiertamente, nos destruiría a los dos y borraría las últimas pruebas de tu inocencia. Tuve que jugar el papel de la hermana fiel para ganarme su confianza y acceder a sus cuentas cifradas y a los mensajes con el técnico que borró el video. He vivido 2 años en un infierno, fingiendo que te odiaba. Me levanto y, por primera vez en mucho tiempo, abrazo a mi hija. Me has salvado, Claudia. Has salvado el imperio. Lo hemos salvado, me corrige ella. Adrián está ahora mismo en dependencias policiales. Lo acusan de fraude, falso testimonio y malversación. Elena intenta huir a Suiza, pero sus cuentas están bloqueadas y su pasaporte ha sido anulado a petición de Marcos Brox. No tienen a dónde ir. Miro por el ventanal. Abajo, en la plaza, veo los flashes de las cámaras. Los periodistas esperan una declaración oficial. ¿Sabes qué es lo más irónico? Digo. Adrián pensó que la codicia era poder. Pero en este país, en este negocio, la única moneda que de verdad importa es la lealtad. 1 hora después, Claudia y yo bajamos al vestíbulo. Frente a la entrada del edificio hay una multitud. Entre ellos, alcanzo a ver a Adrián. Lo llevan custodiado 2 agentes de la Guardia Civil. Ya no luce su chaqueta cara, lleva la camisa desabrochada y las esposas brillan en sus muñecas. Al verme, empieza a gritar. Papá. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Fue Elena la que me convenció. Me detengo a escasos metros de él. El ruido de la calle parece desvanecerse. Yo no tengo hijo, Adrián, digo con calma ante toda la prensa. Mi hijo murió hace 2 años, cuando decidió que el dinero valía más que el honor. Me giro hacia Claudia y sonrío, por primera vez de forma genuina, con toda el alma. Hija mía, mi socia, mi única familia de verdad.
¿Estás lista para dirigir un imperio? Claudia se ajusta la solapa de la chaqueta con seguridad. He estado dirigiéndolo desde las sombras los últimos 6 meses, viejo. Creo que sabré hacerlo a plena luz del día. Suelto una carcajada. Es la primera vez que río de verdad en años. Nos subimos al Rolls Royce negro y, cuando el coche arranca, miro por última vez el espejo retrovisor. La figura de Adrián, rodeado de policías, se hace cada vez más pequeña hasta desaparecer. El pasado está enterrado. El futuro es nuestro. Esta es mi historia. Una historia real de traición, sacrificio y el precio de la lealtad. Soy Mateo de la Vega y comparto esto con vosotros porque quiero que aprendáis la lección que yo aprendí de la forma más dura. La familia no es solo la sangre. Es quien se queda a tu lado cuando el mundo se desmorona. No seáis como mi hijo. No dejéis que la codicia os cegue. Yo perdí a un hijo para siempre, pero gané una hija que demostró que el amor verdadero requiere sacrificio. Elegid bien a vuestra familia. Elegid el carácter por encima de la conveniencia. Elegid la lealtad por encima de la codicia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.